A veces creemos que el tiempo nos pertenece, que siempre habrá un mañana para hacerlo mejor. Pero un día descubres que ese mañana nunca llega y lo que perdiste no se recupera. El tiempo es un tesoro invisible que todos tenemos, pero pocos saben cuidar. Cada día recibimos 24 horas nuevas y las dejamos ir entre distracciones y excusas. Hoy te contaré la historia de un niño que lo tenía todo, excepto disciplina. Quédate hasta el final, porque esta historia podría ser la tuya. Había una vez un pequeño pueblo rodeado de montañas y ríos tranquilos. Allí vivía un niño llamado Daniel. Era amable, soñador, y todos decían que tenía un gran corazón, pero también un defecto que lo acompañaba desde siempre: la pereza. Daniel siempre decía: «Lo haré después». Si su madre le pedía ayuda, él respondía: «En un rato». Si su maestro le daba una tarea, él pensaba: «Mañana la empiezo». Su vida era una colección de luegos, de mañanas, de oportunidades que se quedaban esperando en la puerta del tiempo. Cada mañana el sol entraba por la ventana de su habitación y bañaba su rostro con luz dorada. Y aún así, Daniel giraba hacia el otro lado y murmuraba: 5 minutos más. 5 minutos que se convertían en media hora que se convertía en una mañana entera perdida. En la escuela sus compañeros avanzaban, aprendían, participaban, pero él siempre llegaba tarde, sin tarea, sin energía, sin ganas. No era tonto ni incapaz, simplemente no tenía urgencia. Su madre lo miraba con tristeza. Le repetía: «El tiempo no vuelve, hijo. Un día mirarás atrás y desearás haber aprovechado más». Pero Daniel sonreía sin escuchar. Creía que tenía todo el tiempo del mundo. En el pueblo, los ancianos solían reunirse cada tarde bajo un árbol enorme. Allí contaban historias sobre cómo el trabajo duro y la constancia habían cambiado sus vidas. Daniel a veces los escuchaba, pero pronto se aburría y se iba a jugar. Prefería las cosas fáciles, las que no requerían esfuerzo. Un día, durante una clase, su maestro les habló del futuro. Les dijo: «Los años pasan rápido. Hoy son niños, mañana jóvenes, y cuando menos lo esperen, estarán mirando hacia atrás preguntándose qué hicieron con su vida». Las palabras del maestro resonaron en todos, menos en Daniel. Él miraba por la ventana, distraído, dibujando nubes con la mirada. Su mente estaba lejos de la lección, soñando con un futuro brillante, pero sin mover un solo dedo para construirlo. Los meses pasaron y poco a poco comenzó a quedarse atrás. Sus notas bajaron, sus amigos dejaron de contar con él y hasta sus padres empezaron a preocuparse. Intentaron hablarle muchas veces, pero él siempre encontraba una excusa: «Estoy cansado. No es el momento. Mañana empiezo». Y ese mañana se volvió un eco constante en su vida. Un día, su mejor amigo, Samuel, llegó corriendo a su casa. Tenía una sonrisa enorme y le dijo emocionado: «Me aceptaron en la escuela de la ciudad. Voy a estudiar ingeniería». Daniel lo felicitó con una sonrisa forzada. En su interior sintió una punzada de envidia y tristeza. Él también había soñado con ir a esa escuela, pero nunca envió la solicitud. No tenía prisa, se decía. Aún hay tiempo. Esa noche no pudo dormir. Por primera vez, el silencio lo enfrentó con su propia verdad. Se dio cuenta de que mientras él dormía, los demás trabajaban por sus metas y el mundo no lo esperaba. A la mañana siguiente, decidió que debía cambiar.
pero no sabía por dónde empezar. Se sentía perdido, atrapado en sus propios hábitos. Hasta que algo inesperado ocurrió. Aquel mismo día, el pueblo recibió la visita de un hombre sabio. Era conocido por sus consejos y su serenidad. Todos decían que tenía el poder de transformar vidas con solo unas palabras. Daniel, sin saberlo, estaba a punto de conocerlo. El rumor se esparció rápido por el pueblo. Ha llegado el sabio. Está en la plaza compartiendo historias y consejos. Daniel no era de los que se interesaban por esas cosas, pero algo dentro de él, quizás una voz pequeña y cansada de repetir los mismos errores, lo empujó a ir. La plaza estaba llena. El sabio, un hombre de barba blanca y ojos tranquilos, hablaba con un grupo de personas que lo escuchaban con respeto. Su voz no era fuerte, pero tenía un peso que hacía callar incluso al viento. Daniel se quedó a distancia, observando. No entendía por qué ese hombre despertaba tanta atención, hasta que lo escuchó decir algo que lo dejó inmóvil. «El tiempo es como el aire», dijo el sabio. «No lo ves, no lo puedes detener, pero sin él, la vida se apaga». Aquellas palabras lo golpearon en el pecho. Por un instante, sintió vergüenza. Era como si el sabio hablara directamente con él. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, Daniel se acercó con timidez. El sabio lo miró con amabilidad, como si hubiera estado esperándolo. «Maestro», dijo el muchacho, yo siento que no avanzo en la vida. Todos a mi alrededor logran cosas y yo solo pierdo tiempo. No sé qué me pasa». El sabio lo observó en silencio unos segundos y luego sonrió. «Hijo, el problema no es que no tengas tiempo. El problema es que crees que tendrás más». Daniel bajó la mirada. «¿Y qué puedo hacer?», preguntó con voz temblorosa. «Entender lo que realmente vale el tiempo», respondió el sabio. «Pero las palabras no bastan. Te contaré una historia. Si la escuchas con el corazón, quizás nunca vuelvas a ver el reloj de la misma manera». Daniel asintió, ansioso. El sabio se acomodó en su banco, respiró hondo y comenzó a hablar con calma, como quien abre un libro sagrado. Hace muchos años vivía un rey sabio y generoso. Su reino prosperaba, su gente lo amaba y su nombre era sinónimo de justicia. Pero un día, algo cambió. Daniel se inclinó hacia adelante. Cada palabra del sabio parecía encender algo en su mente, una chispa de conciencia que lo mantenía atento. El sabio continuó. El rey tenía un amigo de la infancia. En su juventud había sido inteligente y prometedor, pero la pereza lo llevó por otro camino. Mientras los demás trabajaban, él descansaba. Mientras los otros avanzaban, él esperaba el momento ideal. Daniel sintió un escalofrío. La descripción era demasiado familiar. Años después, ese amigo se presentó ante el rey, pobre y derrotado. Le pidió ayuda, culpando al destino por su miseria. El rey lo escuchó y decidió darle una oportunidad, pero también una lección. «¿Qué clase de lección?», preguntó Daniel con curiosidad. «Una que solo el tiempo puede enseñar», respondió el sabio con una mirada profunda. «Escucha con atención». Y así, bajo el árbol del parque, mientras el sol se filtraba entre las hojas, Daniel escuchó como una historia dentro de otra historia comenzaba a revelarle el secreto que transformaría su vida. Hace muchos años, dijo el sabio, existía un rey cuya fama cruzaba montañas y desiertos. Su pueblo prosperaba porque él respetaba una sola regla por encima de todas: nadie podía jugar con el tiempo. Cumplía horarios, mantenía promesas, y cuando decía al amanecer, significaba exactamente al primer rayo de luz.
Un día llegó al palacio un hombre con los hombros vencidos. Era el amigo de infancia del rey. Habían jugado juntos, habían compartido sueños, pero sus caminos se separaron. El rey eligió el esfuerzo, su amigo, la comodidad. El hombre pidió audiencia y cuando estuvo frente al trono, habló con voz cansada. «Majestad, la suerte me ha dado la espalda. Busco trabajo y nadie me contrata. Dicen que no termino nada, que siempre llego tarde. ¿Podéis ayudarme?» El rey no respondió de inmediato. Lo observó con una mezcla de cariño y seriedad. Había reconocido, debajo de esa barba revuelta, al muchacho brillante que alguna vez fue. «Te ayudaré», dijo por fin, «pero con una condición que te parecerá generosa y, a la vez, urgente». Ordenó abrir la gran puerta de bronce que llevaba a la tesorería. Brilló el oro como un segundo sol. Joyas, cofres, coronas, cadenas de plata. El rey señaló la sala y dictó su decreto. «Desde ahora y hasta la puesta de sol, podrás tomar todo lo que puedas cargar. Nadie te lo impedirá. Lo que alcances a sacar antes del último rayo será tuyo para siempre». El amigo parpadeó incrédulo. La fortuna estaba a un paso, pero el reloj también. Sonrió, hizo una reverencia profunda y salió corriendo. Pero, apenas cruzó el puente del palacio, su estómago gruñó. «No he comido nada», pensó. «Iré a casa, probaré bocado y volveré al instante». Por lo tanto, cambió de rumbo. En su cocina, el pan aún estaba tibio, el guiso humeante. Comió despacio. «Me conviene estar fuerte para cargar el oro», se dijo. Un plato se volvió 2, 2, 3. Eso pasó. Pero entonces el cansancio lo venció. La comida pesaba, la silla estaba cómoda, la ventana dejaba entrar una brisa perfecta. «Cerraré los ojos un momento», murmuró, y el momento se volvió siesta. La esposa lo sacudió al rato. «Despierta, el sol sigue alto». «Tranquila», respondió molesto. «Aún queda mucho día». Por lo tanto, decidió alistarse con calma. Buscó sacos, midió cuerdas, se entretuvo eligiendo el calzado adecuado para cargar tesoros. Mientras afinaba detalles, la hora se afinaba sola, se volvía más delgada. Caminó rumbo al palacio. El sol caía a plomo, el sudor ardía en la frente. Vio la sombra de un árbol generoso y pensó: «Descansaré 5 minutos». Se sentó. La brisa otra vez fue cómplice. Esto pasó. Pero entonces se durmió más profundo, y los 5 minutos se convirtieron en una eternidad breve. Cuando por fin abrió los ojos, el mundo se había inclinado hacia la tarde. Se incorporó asustado, echó a correr, y en cada paso maldijo la piedra, el calor, el destino. Llegó al palacio jadeando. El último rayo se estiraba como un hilo dorado sobre las torres. Corrió hacia la puerta de bronce y la encontró cerrándose con un gemido solemne. «Abran, 1 minuto más». Los guardias, con respeto, negaron con la cabeza. En ese reino, la ley del tiempo era ley de vida. El hombre se arrodilló. Miró sus manos vacías. No había perdido por mala suerte. Había perdido por costumbre. El rey salió al patio. No llevaba corona, solo una mirada clara. «Amigo», dijo con voz serena, «no te negué la riqueza. Te negaste tú cuando cambiaste prioridades. Tenías oro esperándote, pero preferiste pan, siesta y sombra. El oro sigue ahí, el sol no». El hombre lloró en silencio.
Comprendió demasiado tarde que la oportunidad tiene horario. El sabio miró a Daniel y dejó que el peso de la escena cayera despacio. Eso fue lo que ocurrió, continuó. Y por lo tanto, aquel hombre entendió que el tiempo no es un enemigo. Es un maestro con un reloj que no se detiene. Aquí hago una pausa para hablarte a ti que escuchas esta historia. Mientras te cuento esta historia, me pregunto, ¿desde qué lugar del mundo estás escuchando? Me encanta leerte en los comentarios y sentir que estamos conectados. Luego el sabio retomó. El rey, compasivo, no cerró su corazón. Ordenó que, al día siguiente, el hombre pudiera trabajar en el palacio. No le entregó tesoros, le dio tiempo con disciplina, horarios, tareas, metas pequeñas. Al principio, el hombre resopló. Estaba acostumbrado a empezar tarde y terminar nunca, pero el reloj del palacio marcaba ritmos firmes, campanas al alba, campanas al mediodía, campanas al ocaso. Eso era duro. Pero entonces ocurrió algo. Cada día que cumplía, dormía un poco más ligero. Cada tarea que concluía, recibía una moneda justa. No era un cofre rebalsando, era una suma honesta, el interés compuesto del esfuerzo. Por lo tanto, su vida comenzó a ordenarse. Descubrió que la puntualidad no era una cadena, sino una llave, que decir ahora puede ser más rico que decir algún día. Meses después, el hombre pidió audiencia de nuevo. Entró erguido. No llevaba sacos vacíos, llevaba un cuaderno. En él había listas con marcas de tareas cumplidas, horas registradas, aprendizajes. Majestad dijo, no vengo por oro, vengo a agradecerle el reloj. Antes, el día me empujaba, ahora yo conduzco mis horas. El rey sonrió. ¿Lo has entendido?, respondió. La riqueza no es un cuarto lleno de joyas, es un carácter capaz de llenar el día correcto con el trabajo correcto. El sabio guardó silencio. Luego miró a Daniel con una chispa de ternura. La moraleja es simple, hijo. Quien desprecia los minutos jamás sostiene los años, y quien honra un minuto abre una puerta que no se cierra al atardecer. Daniel respiró hondo. Imaginó la tesorería brillando frente a él, tan cerca que casi quemaba la piel, y sin embargo inaccesible por un solo minuto de retraso. ¿Cuántas veces había hecho lo mismo con sus tareas, sus metas, sus promesas? El sabio añadió un último detalle. Dicen que, al salir del palacio aquella noche, el amigo del rey pasó junto a la muralla y oyó risas de niños. Ellos contaban monedas que habían ganado ayudando en el mercado desde temprano. No tenían cofres, pero tenían tiempo bien usado, y esa riqueza nadie se la podía quitar. El hombre sonrió con humildad. Comprendió que la puerta de bronce no se cerró contra él, se cerró contra sus hábitos, y los hábitos, a diferencia del sol, sí se pueden cambiar. Esa fue la lección que el rey había planeado desde el principio: no regalar oro, sino revelar el valor de un minuto. Porque un minuto puede parecer nada, pero bajo la regla del tiempo, un minuto decide si entras o te quedas fuera, si avanzas o te lamentas. El rey no cambió el sol, concluyó el sabio, cambió al hombre que lo miraba. Desde ese día, él dejó de preguntarse, ¿tengo tiempo?, y empezó a decir, hago tiempo. Daniel permaneció en silencio. Las palabras del sabio no eran un cuento más, eran un espejo. Sintió que algo dentro de él crujía, como una puerta vieja que decide abrirse. Si el oro era mi tarea, yo elegí el pan de luego, pensó, y así se me cerraron puertas que ni toqué. Volvió a casa con paso lento.
Su madre lo miró extrañada. Había una calma nueva en su rostro. Mamá dijo: «Entendí algo. No me falta talento. Me faltan minutos bien usados». Ella nos sermoneó, le sirvió agua y sonrió. Esa noche, Daniel hizo una lista breve y concreta: levantarme a la primera alarma, hacer la tarea antes de jugar, ayudar en casa 30 minutos, preparar la mochila la noche anterior. Parecía poco, pero entonces recordó al amigo del rey. Él no empezó con cofres, empezó con un horario. Al amanecer, la pereza volvió con su oferta de siempre: 5 minutos más. Por lo tanto, Daniel contestó distinto: «Ahora». Sentó los pies en el suelo y respiró hondo. Hubo decisión. El primer día tropezó. A mitad de la tarde quiso rendirse, pero volvió a su lista. Tachó una tarea, luego otra. Al final sintió algo pequeño y poderoso: orgullo. A la semana, el maestro notó el cambio. «Llegas a tiempo, Daniel, y tus ejercicios están completos». «¿Qué pasó?» «Me regalaron un reloj», sonrió. «No de metal, de hábitos». En casa, los platos estaban lavados antes de que su madre lo pidiera, la cama tendida antes del desayuno y la tarea lista al atardecer. Eso mejoró. Pero entonces llegó otro obstáculo. Los amigos lo invitaban a jugar en horario de estudio. Solo una partida insistían. «Mañana te pones al día». Por lo tanto, propuso un trato: «Juego con ustedes a las 6, cuando termine lo mío». Algunos se burlaron, otros aceptaron. Él cumplió. Terminó, salió y jugó, con la ligereza de quien no se debe nada. El sabio lo observaba a distancia. No intervenía. Los cambios reales necesitan coherencia. Pasó un mes. Las notas subieron, su cuarto se volvió ordenado y el brillo en su mirada regresó. Samuel, el amigo que se iría a la ciudad, lo abrazó. «Hermano, esto es nuevo en ti». «No soy nuevo», respondió. «Nuevo es el uso que le doy a mis minutos». Un sábado por la tarde, Daniel volvió a la plaza. El sabio estaba bajo el árbol. «Maestro», dijo, «empecé tarde». «Pero empecé». «Tarde», no corrigió. «Empezaste cuando comprendiste. El tiempo no se recupera, pero se honra. Y cuando lo honras hoy, mañana abre otra puerta». Daniel contó su lista y sus pequeños triunfos. El sabio escuchó paciente y dejó una tarea final. «Cada noche escribe una línea. ¿Qué puerta abrí con mis minutos? Si no puedes escribir nada, no te culpes. Ajusta. Si puedes escribir algo, celebra sin exagerar y repite». Esa frase se volvió su brújula. Entendió que la meta no era ser perfecto, sino puntual con lo importante. Que el éxito no suena a campanazos épicos, suena a pasos cortos, dados a tiempo. Y así, poco a poco, la historia del niño perezoso empezó a quedarse atrás. No fue magia. Cambió porque cada día Daniel eligió la palabra que el amigo del rey ignoró: ahora. Dicen que el tiempo cura, enseña y revela, pero también castiga al que lo ignora. Y si algo entendió Daniel, es que el tiempo no se detiene a esperarte. Sigue avanzando, contigo o sin ti. Piensa en esto un momento. ¿Cuántas veces dijiste luego lo hago? ¿Cuántas metas dejaste para cuando tenga ganas? ¿Cuántas oportunidades tocaron tu puerta y tú estabas durmiendo la siesta? Nos enseñan a cuidar el dinero, la salud, las cosas materiales. Pero casi nadie nos enseña a cuidar las horas. Las horas, esas monedas invisibles que gastamos sin darnos cuenta. Y cuando queremos ahorrar, ya no queda nada.
Lo irónico es que todos tenemos la misma cantidad de tiempo al día, 24 horas. Lo que cambia no es el reloj, sino la conciencia. Algunos las invierten, otros las pierden viendo pasar los días. El sabio lo dijo sin palabras. La riqueza verdadera no está en la tesorería de un rey, sino en la agenda de quien actúa. Cada minuto que decides aprovechar construye un ladrillo en el futuro que sueñas. Cada minuto que dejas ir derrumba una parte de ese edificio. Daniel comprendió que el tiempo no era su enemigo, era su maestro, y tú también puedes entenderlo. No necesitas cambiar todo en un día. Solo necesitas empezar a decir ahora en lugar de mañana. Porque la verdad es simple, aunque duela. Mañana no existe, solo existe hoy. Solo existe este instante en el que puedes tomar una decisión distinta. Y es curioso, ¿no? La gente busca secretos para el éxito, técnicas milagrosas, fórmulas ocultas, y al final todo se resume en esto. Usa bien tu tiempo, y tu tiempo te recompensará. La vida no se mide por los años que vivimos, sino por los momentos en los que realmente estuvimos presentes. Los instantes en que dejamos de aplazar y empezamos a hacer. Tal vez no puedas controlar cuánto tiempo tienes, pero sí puedes controlar qué haces con él. Recuerda esto, cada vez que dices no tengo tiempo, en realidad estás diciendo no le doy prioridad, y lo que no priorizas se pierde. Así que, si estás escuchando estas palabras, tal vez sea el momento de detenerte un segundo y preguntarte, ¿en qué estás gastando los minutos que no volverán? Porque cuando los días se acaben, no extrañarás el dinero, ni los lujos, ni las excusas. Extrañarás el tiempo que no viviste plenamente. El tiempo no espera, pero si lo honras, se vuelve tu aliado. Y cuando eso pasa, los días dejan de ser una carrera y se convierten en una oportunidad. Daniel lo entendió, y su vida cambió, y la tuya puede cambiar también. Solo necesitas una decisión. Empezar ahora. El sol cayó sobre el pueblo aquella tarde, igual que aquel día sobre el reino del sabio rey. Pero algo era distinto. Daniel ya no veía el ocaso como el final del día, sino como el recordatorio de que cada jornada tiene un límite. Desde entonces, cada amanecer se volvió una promesa, no de éxito inmediato, sino de intención. Su habitación ordenada, su puntualidad, su esfuerzo, eran su forma de agradecerle al tiempo otra oportunidad. Los vecinos comenzaron a notar el cambio. Algunos decían, ese muchacho tiene suerte, pero no era suerte, era consecuencia. Daniel había comprendido que los días se ganan antes de que empiecen. El sabio, al verlo pasar un año después, le preguntó, ¿sigues escribiendo tus líneas cada noche? Sí, maestro, respondió. Algunas son cortas, otras largas, pero todas dicen lo mismo. Hoy no desperdicié mi tiempo. El sabio sonrió con esa paz que solo tienen los que saben que su mensaje cayó en tierra fértil. Entonces ya no necesitas mis historias. Ahora tú puedes contarlas. Y Daniel entendió que el conocimiento no se acumula como oro, se comparte como luz. Desde entonces empezó a enseñar a otros niños lo que él había aprendido. Les hablaba de la puerta del palacio, del oro que se esfumaba con el sol, del hombre que durmió demasiado y del valor inmenso que tiene un solo minuto bien vivido. Algunos lo escuchaban con atención, otros se reían, pero Daniel no se ofendía. Sonreía, porque sabía que cada uno entendería su lección cuando el reloj de la vida les diera su propio atardecer. Y ahora, mientras escuchas mi voz,
Quizás te preguntes qué tiene que ver todo esto contigo. Tiene que ver con todo, porque tú también tienes un tesoro esperándote detrás de una puerta. Puede ser un sueño, una meta, un amor, una nueva versión de ti mismo. Pero esa puerta no se abrirá con promesas, sino con acción. Así que, antes de cerrar este video, haz algo pequeño. Comprométete contigo mismo a usar mejor tu tiempo, no mañana, hoy. Y si esta historia te inspiró, me encantaría saberlo. Cuéntame en los comentarios qué parte te llegó más al corazón o desde qué lugar del mundo me estás escuchando. Me encanta leerlos y sentir que, aunque estemos lejos, compartimos el mismo tiempo. Suscríbete para no perderte más historias como esta. Compártela con alguien que necesite recordar que aún está a tiempo. Y deja tu apoyo con un me gusta si te hizo reflexionar. Y recuerda, el tiempo no se compra, no se guarda, solo se vive. Y el mejor momento para empezar es ahora. Imagina esto, dos corazones que alguna vez latieron juntos. Pueden romperse no por falta de amor, sino por algo mucho más silencioso, la duda. El amor verdadero puede construir nidos, levantar puentes y resistir tormentas, pero cuando la inseguridad se instala, lo que parecía eterno empieza a tambalear. Hoy voy a contarte una historia que comienza como un canto dulce entre dos pájaros, pero que termina con una verdad dura, una verdad que podría cambiar la forma en que entiendes el amor, la confianza y tu manera de relacionarte con quienes más quieres. Quédate hasta el final, porque descubrirás la moraleja que tantos ignoran, que a veces no perdemos a las personas porque dejen de amarnos, sino porque les exigimos pruebas que nunca debieron dar. Y cuando la duda destruye lo que el amor construyó, ya es demasiado tarde para volver atrás. En lo más alto de un árbol viejo, en un rincón tranquilo del bosque, vivían dos pájaros que parecían inseparables. El árbol era antiguo, de ramas fuertes, y había resistido tormentas, vientos helados y veranos intensos. Allí, en la copa, habían construido un nido que era refugio, hogar y testimonio de su unión. El pájaro macho era constante. Desde que el sol asomaba en el horizonte, se lanzaba a buscar los granos más dulces. No elegía cualquiera, buscaba aquellos que sabía que a ella le gustaban. Y cuando regresaba, no solo traía alimento, traía un gesto de entrega. Sus alas volvían cansadas, pero en sus ojos brillaba la satisfacción de verla sonreír. Cantaba canciones al amanecer, melodías que parecían acariciar el aire. Su canto era firme, no para llamar la atención de otros, sino para recordarle a ella, cada día, que su amor seguía allí. Él no lo hacía por deber, lo hacía porque en su corazón no había nada más grande que su compañera. La hembra, por su parte, lo miraba con ternura, sentía gratitud y muchas veces se dejaba arrullar por la seguridad que él le transmitía. Sin embargo, con el paso del tiempo, una semilla comenzó a germinar en lo profundo de su mente. Una semilla pequeña, casi invisible, pero peligrosa. La semilla de la duda. Es tan bueno conmigo, pensaba. ¿Y si un día ya no lo es? ¿Y si todo esto cambia? ¿Y si su corazón pertenece a otra parte? No era una sospecha basada en hechos. Era solo un miedo, pero un miedo que, como las raíces de una hiedra, se extendía lentamente. Él seguía atento, amoroso, dispuesto, pero ella, sin darse cuenta, comenzó a mirar cada gesto con un filtro diferente.
Si él tardaba en regresar, su corazón se agitaba. ¿Por qué demoró tanto? ¿Dónde estaba? Si su canto sonaba más suave que de costumbre, lo interpretaba como desinterés. Si en algún momento parecía distraído, pensaba que quizá ya no la amaba igual. La realidad era otra. Él se esforzaba día tras día para cuidarla, pero sus actos empezaban a ser opacados por el eco de una inseguridad que no era suya, sino de ella. Y así, lo que había sido un cielo despejado comenzó a nublarse. Las ramas seguían fuertes, el nido seguía firme, pero dentro de ese pequeño hogar había un silencio que antes no existía. Ella no era cruel. No quería dañarlo. Lo único que la consumía era esa sombra invisible que todos, en algún momento, hemos sentido. El temor de no ser suficientes, el miedo a perder lo que más amamos. Y la duda, cuando se instala, no necesita gritar. Basta con un susurro, un pensamiento repetido, una sospecha sin pruebas. Es suficiente para tambalear incluso lo que parecía eterno. La duda es como una brasa pequeña. Parece inofensiva, pero si no se apaga, puede incendiar todo a su alrededor. En el corazón de la hembra, esa brasa empezó a crecer. Lo que antes eran pensamientos fugaces, ahora se transformaban en preguntas constantes. Cada vez que él llegaba con alimento, ella sonreía, pero por dentro murmuraba: «¿Lo hace porque me ama o porque ya es costumbre?». Cuando él cantaba, su mente insistía: «¿Canta para mí o canta para alguien más?». Él no cambió. Sus actos seguían siendo los mismos, pero ella ya no los recibía con la misma inocencia. Ahora había un filtro invisible que distorsionaba cada gesto. Y entonces comenzaron las discusiones, pequeñas. Al principio, apenas frases cortas que interrumpían la paz de su nido. «No creo que me quieras como antes», decía ella, bajando la mirada. Él, sorprendido, respondía con voz cansada: «¿Por qué dirías eso? Si todos los días vuelo lejos solo para volver a tu lado, ¿qué más prueba necesitas?». Pero sus palabras no lograban disipar la sombra. Al contrario, parecía que cada explicación abría un nuevo espacio para la desconfianza. Ella no lo hacía con maldad. No quería herirlo. Era simplemente el miedo disfrazado de preguntas. Ese miedo que muchas veces nos hace exigir demostraciones que el amor, por sí mismo, ya estaba entregando en silencio. Las noches se hicieron más frías, no por el clima, sino por la distancia invisible que crecía entre ellos. Él seguía cantando, seguía trayendo alimento, seguía cuidando del nido. Pero en sus ojos comenzaba a aparecer un cansancio distinto, no físico, sino del alma, el cansancio de amar y no ser creído. Una tarde, mientras el sol se ocultaba, la tensión llegó a su punto más alto. Ella lo miró fijamente y dijo: «Quiero saber la verdad. Mañana, antes del amanecer, nos encontraremos bajo este árbol. Quien llegue primero, ese será el que realmente ama más al otro». Él guardó silencio. Su corazón se encogió, no porque dudara de sí mismo, sino porque comprendió que el amor ya había dejado de ser suficiente para ella. Ahora necesitaba pruebas, condiciones, retos. Con una sonrisa suave, aceptó: «Si eso es lo que te hará sentir segura, entonces lo haré». Por dentro, sin embargo, una pregunta lo golpeaba. ¿Por qué debía demostrar una vez más algo que ya había demostrado cada día? Pero no dijo nada. No quiso discutir. Ella, en cambio, regresó al nido convencida de que al amanecer tendría su respuesta definitiva. Mientras tanto, él se quedó en la rama,
mirando cómo el cielo se oscurecía. El viento soplaba, el frío avanzaba, y una decisión comenzó a tomar forma en su corazón. No se trataba de ganar una prueba, se trataba de que, por fin, ella dejara de dudar. Y para eso, él estaba dispuesto a sacrificar más de lo que jamás había imaginado. La noche cayó sobre el bosque como un manto pesado. El árbol que los albergaba crujía con el viento helado, y las hojas secas eran arrastradas como susurros de un invierno que apenas comenzaba. La hembra voló de regreso a su nido con determinación. Quería dormir temprano, convencida de que al amanecer llegaría antes que él, y así demostraría cuánto lo amaba. Me verá esperando, y entenderá que soy yo quien siente más. Se repetía en silencio, buscando en esas palabras un alivio para su propia inseguridad. Mientras tanto, él permaneció en la rama. No se movió. Miró el cielo y pensó: ¿qué pasará si me duermo y despierto tarde? ¿Qué pasará si llego después de ella y cree que no me importa? El miedo no era a perder la prueba, sino a perderla a ella. Y en ese instante tomó una decisión. No dormiría. Se quedaría allí toda la noche, bajo el frío, para que cuando ella llegara, no hubiera ninguna duda en su corazón. El viento soplaba cada vez más fuerte. La temperatura descendía con rapidez. Sus pequeñas plumas intentaban resistir, pero el hielo del invierno se colaba en sus huesos. Se acurrucó, temblando, con los ojos entrecerrados. No buscaba comodidad. No buscaba descanso. Solo quería estar allí, inmóvil, esperando que amaneciera. El bosque entero parecía dormir, excepto él. Los grillos callaron. El murmullo del río cercano se congeló en un silencio extraño, y en medio de esa quietud el pájaro susurró para sí mismo: ella sabrá. Cuando me vea aquí al amanecer, sabrá cuánto la amo, no porque necesite probarlo, sino porque quiero que nunca más dude de mí. Las horas pasaron lentas, como si el tiempo se burlara de su resistencia. Cada minuto era un desafío. Sus alas rígidas se sacudían apenas con el viento. Sus patas, firmes sobre la rama, empezaban a dolerle por la tensión. La luna avanzaba, brillante y fría, observando en silencio su vigilia. Él pensó en los días felices, en los cantos compartidos, en la manera en que ella lo miraba, cuando todavía no existían preguntas. Y esos recuerdos le dieron fuerza. A lo lejos, una estrella fugaz cruzó el cielo. El pájaro cerró los ojos por un momento y pidió un deseo sencillo: que mañana, cuando me vea aquí, nunca vuelva a dudar de mi amor. Pero el frío era implacable. La escarcha se acumulaba sobre sus plumas, y cada respiración era más pesada que la anterior. Sus ojos luchaban por permanecer abiertos, y su cuerpo, pequeño frente a la inmensidad del invierno, se aferraba a la rama con lo último de sus fuerzas. Mientras tanto, en el nido, ella tampoco podía dormir. Daba vueltas, abría los ojos, contaba estrellas en el cielo oscuro. Debo ir temprano, debo llegar antes que él, se repetía. La duda, paradójicamente, la mantenía despierta. Dos corazones, unidos por el mismo amor, pero separados por la desconfianza, vivían la misma noche desde lugares distintos. Él resistiendo el frío, ella resistiendo el insomnio. El bosque aguardaba en silencio, testigo de una prueba que no era justa, pero que estaba a punto de decidir su destino. Y en la inmovilidad de la madrugada, la primera luz del amanecer comenzó a dibujarse en el horizonte. El amanecer se acercaba, pero la noche todavía se aferraba con uñas de hielo al bosque. El pájaro macho seguía allí, en la misma rama,
con las plumas erizadas por el frío. Cada respiración era un esfuerzo, un recordatorio de que estaba pagando un precio muy alto por una prueba que nunca debió existir. El viento cortaba como cuchillas invisibles. Sus alas, antes fuertes, ahora apenas se movían con pequeños temblores. Los párpados pesaban y el cansancio de una vigilia interminable lo empujaba a rendirse. Pero en su corazón había una fuerza más grande que el cansancio: el amor. Ella debe saberlo, se repetía con la voz interna cada vez más débil. No quiero que viva con la duda, no quiero que piense que mi amor tiene condiciones. El bosque lo rodeaba en silencio. Ni un grillo, ni un búho, ni un murmullo. Era como si todo el entorno reconociera el sacrificio que estaba ocurriendo en esa pequeña rama. Sus recuerdos se agolpaban. El primer día en que la vio cantar bajo el mismo árbol, la primera vez que compartieron un grano dulce, como si fuera un banquete real. La manera en que ella apoyaba la cabeza en su hombro al caer la tarde. Todo eso lo sostenía en medio de la tormenta helada. Sin embargo, su cuerpo comenzaba a fallar. El frío no perdona, y menos a un cuerpo tan pequeño. Las patas aferradas a la rama empezaban a entumecerse. Cada latido parecía más lento, como si el corazón quisiera detenerse. Podía irse, podía volar de regreso al nido, buscar calor, acurrucarse a su lado y esperar juntos el amanecer. Pero eligió quedarse, eligió el sacrificio silencioso que nadie vería, salvo ella. Si me voy ahora, la duda seguirá viva en su corazón, pensó. Pero si me quedo, aunque duela, aunque me cueste todo, sabrá que nunca dejé de amarla. La luna comenzó a desvanecerse en el horizonte, cediendo espacio a un azul pálido. Las estrellas se apagaban una a una, como velas que marcaban el fin de la noche. Él levantó la cabeza, apenas un instante, y sonrió con ternura. Ya falta poco. Ella vendrá y verá que estuve aquí. El frío implacable lo envolvía como una prisión invisible. Su cuerpo, exhausto, se acurrucó aún más. Las alas se cerraron sobre su pecho, buscando un calor que ya no existía. Los ojos, llenos de lágrimas heladas, se cerraron poco a poco. La última imagen en su mente fue ella, radiante, con el canto suave que alguna vez iluminó sus mañanas. Con esa visión se quedó quieto. Ya no hubo lucha, ya no hubo resistencia, solo paz. El sol, lentamente, comenzó a asomar. La primera luz dorada acarició el bosque, iluminando la rama donde aún permanecía su pequeño cuerpo, inmóvil, pero firme en el lugar donde decidió quedarse. Había cumplido su promesa. Se quedó toda la noche, no para ganar, no para demostrar superioridad, sino para que ella nunca más dudara de su amor. Ese fue su sacrificio, entregar su vida en silencio, a cambio de que su corazón nunca más conociera la inseguridad. El amanecer llegó vestido de un azul tenue que lentamente se transformaba en dorado. La hembra despertó agitada, con el corazón acelerado. Había pasado la noche en vela, dando vueltas, pensando en la prueba que ella misma había propuesto. Si llego antes que él, sabrá que lo amo más, se dijo, convencida de que esa sería la respuesta. Salió volando con fuerza, atravesando el aire helado de la mañana. Cada batir de sus alas llevaba la mezcla de ansiedad, miedo y esperanza. Cuando llegó al árbol, lo primero que hizo fue mirar la rama donde habían pactado encontrarse. Pero él no estaba. Su corazón se encogió. Las alas se hicieron más pesadas. ¿No vino? ¿Acaso no le importó tanto como pensaba? Se posó en la rama,
tratando de convencerse de que quizá llegaría en unos minutos. «Todavía es temprano», susurró, pero el tiempo avanzaba y el vacío en la rama parecía gritarle una verdad cruel. Las dudas se multiplicaron en su mente. ¿Me habrá mentido todo este tiempo? ¿Y si no era yo la razón de su canto? ¿Y si simplemente se cansó de mí? Una lágrima resbaló por su rostro. Aún así, entre sollozos, dijo en voz baja: «Te sigo amando, aunque no hayas venido». Fue entonces cuando algo la inquietó. Un silencio extraño, más denso que de costumbre, la envolvía. Miró a su alrededor y entre la escarcha del suelo vio una pequeña figura bajo el árbol. El aire se le detuvo en los pulmones. Voló rápidamente hacia abajo con un presentimiento que le desgarraba el pecho. Y cuando aterrizó, lo vio. Allí estaba él, acurrucado bajo la nieve, con las alas rígidas, los ojos cerrados para siempre. El frío lo había vencido. La prueba que ella había pedido lo había llevado al límite y él la había cumplido hasta el final. «No, no, no, por favor, no». Sus gritos rompieron la calma del amanecer. Lo abrazó con sus alas, tratando de darle calor, como si pudiera devolverle la vida. Las lágrimas caían como lluvia, empapando sus plumas. Y entonces lo notó. Junto a él había una pequeña flor seca, el mismo pétalo que él le había regalado en primavera. A su lado, una pluma suya, cuidadosamente colocada como un último mensaje. No estaba escrito con palabras, pero lo decía todo. «Nunca me fui. Me quedé aquí toda la noche, no porque tuviera que demostrarte nada, sino porque quería que nunca volvieras a dudar de mí». La hembra rompió en sollozos desgarradores. «Qué tonta he sido. Te puse a prueba cuando el amor ya estaba probado desde el primer día. Nunca debí hacerte demostrar lo que ya vivías conmigo a cada instante». El sol iluminó la escena con una luz suave, como un testigo silencioso de aquel sacrificio. Ella lo abrazó con todas sus fuerzas, sabiendo que ya era tarde, demasiado tarde para reparar lo que la duda había destruido. El silencio del bosque fue testigo de una verdad dolorosa. La duda había destruido lo que el amor había construido con paciencia y entrega. La hembra, con el corazón hecho pedazos, comprendió algo que muchos solo entendemos cuando ya es demasiado tarde. El amor verdadero no necesita pruebas dramáticas. No requiere retos ni condiciones. Se demuestra en lo cotidiano, en la constancia, en esos gestos pequeños que se repiten día tras día. Pero cuando dejamos que la inseguridad se instale, buscamos señales más grandes, pruebas más ruidosas, demostraciones imposibles. Y al hacerlo, pasamos por alto la belleza de lo simple, la presencia, la entrega silenciosa, el estar ahí incluso cuando no se pide. El sacrificio del pájaro macho no fue un acto de debilidad, fue la expresión más pura del amor. Dar sin esperar, quedarse incluso cuando duele, entregar incluso cuando nadie más lo ve. Él no buscaba ganar un desafío, ni ser reconocido como el que más amaba. Su único deseo era que ella jamás volviera a dudar de él. Y sin embargo, esa prueba costó demasiado. Costó una vida, costó un futuro juntos. Costó un amor que pudo haber seguido floreciendo si la confianza hubiera sido más fuerte que la inseguridad. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo en nuestras relaciones? ¿Cuántas veces exigimos a quienes nos aman pruebas innecesarias? ¿Cuántas veces desconfiamos de lo evidente, cegados por el miedo a perder lo que ya tenemos? El problema de la duda es que no se sacia con una sola respuesta. Siempre pide más. Siempre exige otra confirmación, otra demostración,
otro sacrificio. Y en ese proceso desgasta, consume y termina por destruir lo que un día parecía inquebrantable. El verdadero amor no se mide en pruebas, sino en permanencia. No se mide en palabras grandiosas, sino en actos constantes. No se mide en grandes gestos ocasionales, sino en esa fidelidad diaria que, aunque parezca común, es en realidad el milagro más grande. La hembra comprendió, entre lágrimas, que el amor nunca debió ponerse a prueba, que lo que se construye con confianza se protege con confianza, que la duda puede convertirse en un enemigo más letal que el frío, porque enfría no el cuerpo, sino el alma. Y aquí está la enseñanza. Si tienes a alguien que día tras día te elige, que permanece a tu lado, que hace pequeños sacrificios sin pedir nada a cambio, no caigas en la trampa de la desconfianza. Mira lo que ya tienes delante. Agradece lo que ya está presente. Valora a quien se queda, aunque nadie más lo note. Porque, como nos enseña esta historia, a veces comprendemos el valor de un amor cuando ya no queda a quien decírselo. Y cuando eso ocurre, las lágrimas no devuelven lo perdido, solo nos recuerdan lo que dejamos escapar. Confía antes de dudar. Agradece antes de exigir. Abraza antes de poner a prueba. Porque lo que el amor construye con paciencia, la duda puede derrumbarlo en un instante. Imagina volver al inicio de esta historia. 2 pájaros, un amor sincero y una duda que no debía existir. Todo lo que construyeron con entrega se desmoronó en una sola noche, porque el miedo habló más fuerte que la confianza. Y esa es la advertencia para nosotros. La duda puede destruir lo que el amor ha edificado durante años. Un solo pensamiento mal sembrado puede derrumbar lo que parecía eterno. Por eso, si tienes a alguien que ya te demuestra cada día que está contigo, no le exijas pruebas imposibles. Valora lo que tienes, antes de que el silencio y el arrepentimiento sean tu única respuesta. El pájaro macho se quedó toda la noche para que ella nunca más dudara de su amor. Pero al amanecer, ya era demasiado tarde. Esa es la lección que quiero que guardes hoy. Confía antes de desconfiar, ama antes de cuestionar y agradece antes de perder. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para recibir más reflexiones que te harán ver la vida de otra manera. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez la duda puso en riesgo algo que amabas? Tu experiencia puede ser la inspiración que alguien más necesita.